Son muchos los factores que intervienen en el funcionamiento de un ser vivo multicelular, y sin duda entre ellos la comunicación entre las células guarda uno de los lugares más importantes. Hoy vamos a ver un tema muy importante que corresponde a las bases moleculares de la comunicación química como parte del programa de formación de psicofarmacología para psicólogos. Actualmente sabemos que las células se comunican entre sí y existe mucha evidencia de que esta comunicación existe entre organismos multicelulares y recientemente se ha demostrado comunicación en organismos unicelulares como los virus. Los principales mecanismos de comunicación intracelular o intercelular son la comunicación mediante sustancias químicas y la comunicación mediante uniones gap, así como comunicación mediante proteínas de superficie. Las uniones gap son conexiones directas entre las células. Vamos a encontrar comunicación química en tres sistemas importantes: el sistema nervioso, el endocrino y el inmunitario, donde respectivamente la molécula química que corresponde a cada uno es el neurotransmisor, la hormona o la citosina. Un neurotransmisor es una sustancia liberada por la neurona presináptica a consecuencia de una excitación neuronal que mediante la sinapsis estimula o inhibe la célula prosináptica, postsináptica. Por este medio las neuronas se comunican con otras neuronas o con otros tipos de tejido como fibras musculares y estructuras endócrinas, provocando cambios en el potencial de membrana y despertando una reacción. Una hormona es una sustancia química producida por células endócrinas, con un efecto específico regulador del metabolismo o de la actividad de unos tejidos determinados, emitiendo directamente hacia la circulación sanguínea u otros órganos comprometidos extracelulares del medio interno, capaz de interaccionar con receptores y dar lugar a cambios en funciones orgánicas, celulares o metabólicas. Y las citocinas son proteínas con función reguladora de peso molecular bajo secretadas por diferentes tipos de células en respuesta a diferentes estímulos que afectan el comportamiento de estas mismas células o de otras e intervienen en procesos inmunitarios e inflamatorios. Con el fin de organizar las sustancias químicas que intervienen en la comunicación celular se clasifican en ligandos no peptídicos y ligandos peptídicos. Los primeros ligandos, estos suelen ser compuestos bioactivos, sintetizados de nuevo o modificados de otros compuestos químicos obtenidos principalmente en la dieta, mientras que en el caso de los ligandos peptídicos o proteicos, estos son sintetizados directamente a partir de un proceso de transcripción y traducción genética con ligeras modificaciones posteriores en algunos casos. La lista de ligandos no peptídicos y sus receptores está constantemente creciendo o cada vez se descubren más. Estas moléculas, gracias a su volumen, pueden interaccionar con facilidad en múltiples lugares. Los principales ligandos no peptídicos que tenemos se agrupan en los siguientes. Los iones, que son elementos de la tabla periódica, donde probablemente las moléculas como el calcio, el magnesio y el sodio sean las sustancias químicas utilizadas en la comunicación intracelular por las primeras células que aparecieron. Los gases, que en los últimos años se han descrito que los gases como monóxido de nitrógeno o monóxido de carbono se producen en organismos de manera natural y actúan como comunicadores químicos. Las purinas, entre las que tenemos por ejemplo los derivados de la adenina, los lípidos, esteroideos e icosanoides, en donde estas sustancias presentan como característica común una estructura derivada del ciclo pentano-fenantreno. En los mamíferos tienen importantes funciones entre las que podemos destacar acciones hormonales que se realizan los corticosteroides como las hormonas sexuales o la vitamina D. Todas estas hormonas presentan como característica común que se sintetizan a partir del colesterol y son sustancias liposolubles, así que atraviesan con facilidad las membranas celulares. Los aminoácidos y sus derivados, entre los que podemos destacar la familia de las catecolaminas, que derivan del aminoácido tirosina, que dan lugar a sustancias como la dopamina, norepinefrina o epinefrina, y también derivan del aminoácido tirosina de las hormonas tiroideas. Otras familias de neurotransmisores y hormonas son las
idolaminas derivadas del glutamato y del GABA. También encontramos otras moléculas de señalización entre las cuales destacan la acetilcolina y los retinoides. Péptidos y proteínas constituyen el principal grupo de moléculas de señalización del reino animal. Estas sustancias se sintetizan a partir del gen mediante los procesos de transcripción y de transducción, con posterior modificación en algunos casos. Sus diferencias básicas radican en su tamaño y solubilidad, por lo que de acuerdo a la estructura tenemos diferentes tipos en las proteínas, siendo estas las estructuras de la siguiente manera. Estructura primaria de número y secuencia de los aminoácidos de una proteína. Estructura secundaria del ordenamiento genómico, el plegamiento de los cortos y segmentos, que es de 3 a 30 residuos contiguos de polipéptidos. Se estabiliza por medio de puentes de hidrógeno entre los grupos de carbón, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. De estructura terciaria, de configuración tridimensional de las diferentes estructuras secundarias para formar la cadena polipéptica. Esta está determinada principalmente por las inserciones entre las cadenas laterales de los residuos constituyentes, y de estructura cuaternaria, el número y tipo de organización en el espacio de las proteínas constituidas por diferentes polipéptidos, y de acuerdo con la solubilidad tendríamos péptidos amifílicos pequeños, que son aquellos que presentan regiones hidrofílicas e hidrofóbicas al mismo tiempo en su molécula y por lo tanto pueden interactuar con dos ambientes. Se caracterizan por estar formados por lo menos por 15 aminoácidos y se considera que no tienen estructura terciaria. En este grupo podemos incluir los neuropéptidos GnRH, que es gonadotropina, la TRH, la somatostatina, entre otras. También podemos incluir péptidos de la neurohipófisis como la oxitocina y vasopresina u hormona antidiurética, que presentan un puente disulfuro entre los residuos de cisteína. Los péptidos con estructura secundaria son los péptidos constituidos en su mayor número en los aminoácidos de 15 a 50 residuos y se caracterizan por presentar estructuras secundarias. En esto encontramos la adenocorticoide o la hormona adrenocorticoide y la hormona del crecimiento, entre otras. Y los polipéptidos, y en este grupo debemos incluir todos aquellos péptidos constituidos por un gran número de aminoácidos. Este hecho provoca que suelen presentarse de forma globular con residuos más hidrofóbicos orientados hacia el interior, mientras que los hidrofílicos se localizan en la parte exterior de la molécula. Como ejemplo de estos tenemos la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y hormonas tiroideas, así como insulina, relaxina, activina e inhibina. La transducción de señales es un término relativamente nuevo que aparece en biología en 1977 y este se refiere a la conversión de un químico en información para llevar a cabo una acción en la célula, pudiendo ser de tipo primaria o por unión de receptores de la membrana celular, que se da principalmente cuando la molécula es muy grande, y de tipo polar o liposoluble, por liberación de segundos mensajeros como respuesta a una unión que produce cambios en la concentración intracelular de sustancias de bajo peso molecular, a los que se llaman segundos mensajeros. En algunas ocasiones se puede producir la apertura de proteínas o de canales presentes en la membrana celular que modifican las concentraciones de los iones. El aumento de la concentración de segundos mensajeros o de iones puede producir varias acciones: la modificación de actividad enzimática, cambios de expresión genética, formación de nuevos segundos mensajeros, apertura de nuevos canales de iones, entre otros. Por lo tanto, pequeños cambios en el entorno de la célula pueden provocar grandes cambios en el interior de la misma. Y el tercero es fosforilación de proteínas. En esto se incluyen los residuos de tirosina, serina o treonina de una proteína
que es uno de los métodos más habituales de transferir información. Gracias a la introducción del grupo fosfato, que tiene una elevada polaridad, se modifica la actividad de la proteína. Esta acción suele ser catalizada por una enzima que recibe el nombre de cinasa, mientras que la acción contraria, es decir, la eliminación de un fosfato de una proteína, está catalizada por una fosfatasa. La acción de la fosfatasa es necesaria para devolver el sistema a la situación inicial y permitir que la célula pueda volverse a estimular para volver a responder. Dentro de los receptores celulares podemos hablar de dos grandes grupos. Primero, los receptores que se encuentran en la membrana y segundo, los que se localizan en el interior de la célula. Los receptores de membrana están formados por familias de receptores más amplias. La inmensa mayoría de las moléculas implicadas en la comunicación química no pueden atravesar la membrana plasmática. Los principales sustitutos de receptores serían los siguientes: receptores acoplados a proteína G, receptores de cisteína, receptores inotrópicos, y dentro de la célula se han hecho muchas clasificaciones distintas en las que podemos utilizar una y la tendríamos pues como receptores esteroideos, receptores tiroideos, receptores retinoicos, receptores de vitamina D, receptores lipídicos y la PPAR. Los receptores los estudiaremos a detalle en otro video, así como las vías de activación y de respuesta celular.